2 cuerpos marcados para el matadero, así llamaban a la giganta apache vendida como carne, hasta que un vaquero la reclamó. Antes de seguir con la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. Otoño de 1882. El cielo lucía pálido y seco. El viento barría polvo por el patio de aquel remoto puesto de trueque. Los carros estaban alineados, las mulas resoplaban y lanzaban cabezazos. Las maderas del corral estaban manchadas de sangre vieja. Un grupo de hombres se apoyaba en las barandas matando el tedio con miradas vacías. La mujer estaba tras las cercas, encadenada entre 2 postes de hierro. Las esposas habían desgarrado la piel de sus muñecas hasta dejarlas en carne viva. Era alta más que casi todos los hombres presentes. Sus hombros eran anchos, sus caderas generosas, su busto pesado. Vestía un atuendo de gamuza de venado roto durante el traslado. El escote se abría demasiado sobre su pecho. La falda se había rasgado en un muslo y el polvo se pegaba al sudor de su clavícula y su vientre. Una X roja había sido marcada a fuego en su hombro izquierdo. Ella miraba al frente sin pestañear. No pidió ayuda. No bajó la cabeza. Rufus Pike, el subastador, habló desde lo alto de una caja. Su voz era firme y entrenada. Inútil para uso de mujer, proclamó. 2 despojos enormes, sin dueño, reconocido, vendida como carne para recuperar pérdidas. Algunos rieron. Las monedas tintinearon sobre la madera. Nadie puso dinero real. Clyde Cleaver Morton. El carnicero de delantal manchado la midió con los ojos y negó con la cabeza, ya pensando en cortes. En el fondo del patio estaba Jeremiah Jeb Rawlins, de 34 años, antiguo explorador de caballería. Ahora se ganaba la vida conduciendo mulas con hierro harina y correo por senderos de cañones. Había llegado al amanecer con un cargamento de aros de barril y clavos. Necesitaba sal 2 herraduras para su mula y lona para cubrir el carro antes de que cambiara el clima. Llevaba una camisa verde, deslavada, pañuelo negro, al cuello tirantes gastados y pantalones metidos en botas curtidas. A su costado colgaba un viejo morral de lona militar. Cruzaba los brazos mandíbula dura. Había visto multitudes así antes. Sabía lo que pasaba cuando un grupo decidía que alguien ya no era persona, ya no portaba rifle. No le gustaba el hombre en que se convertía con un arma en la mano. Ahora cargaba papeles, un sello de bronce, y la costumbre de intervenir cuando la línea entre orden y crueldad se volvía demasiado delgada. Observó el aliento de la mujer hasta descifrarlo lento, controlado. Notó cómo afirmaba los talones lista para resistir sin gastar fuerzas. También vio a dónde dirigía la mirada cuando Rufus Pike hablaba. No al carnicero, no a las monedas. Al hueco en la cerca más allá de los postes. No planeaba huir. Calculaba distancias por si alguien se lanzaba contra ella. Elegía hacia dónde moverse si tenía que hacerlo. Jeb pensó en marcharse. Ya había cumplido su tarea del día. Tenía un itinerario. El camino de regreso era áspero junto a un cauce seco. No convenía viajar de noche con una mula coja y un carro que se iba de lado desde que se rajó el eje en primavera. Se imaginó la estufa de su cabaña, la leña apilada y el café olvidado en la lata. Luego se imaginó ese mismo patio, al día siguiente, con los mismos hombres contando la broma de cómo partieron a una persona en 2. Ese pensamiento le pesó en el pecho como un recuerdo viejo, igual que la vez que entró a una casa en llamas en Missouri para sacar a 2 niños. No le gustaba esa memoria, ni el sabor que dejaba, menos aún la idea de quedarse cruzado de brazos. Rufus Pike levantó las manos, sin ofertas. Entonces lo arreglamos con cuchillo.
y señaló a Clyde Morton. Jeremiah Jeb Rawlins avanzó, ni rápido ni lento. Puso el morral sobre la baranda y sacó un libro de cuentas maltratado. Una hoja doblada con lenguaje de contratos de transporte y un sello de bronce opaco con un águila grabada. Colocó el libro abierto y el sello encima. Su voz salió serena y pareja: revisión de contrato federal. Esta persona está bajo custodia protegida por irregularidades de transporte. Confiscada de venta indebida pendiente de inspección. Yo firmaré su salida y presentaré el informe. No alzó la voz. No amenazó. Usó palabras que hacían pensar en soldados firmas y preguntas incómodas de oficinas con tiempo de sobra. La sonrisa de Rufus Pike se borró. Miró al carnicero. El carnicero miró a la multitud. Los hombres en la baranda encontraron algo más que masticar. Nadie quería discutir contra un sello. Nadie quería su nombre en un papel rumbo a un fuerte. Jeb no esperó aprobación. Se acercó al poste, levantó la cadena del gancho y enrolló la holgura en su antebrazo para que no arrastrara. Dejó un pequeño espacio entre él y la mujer. No rozó su piel, no la empujó. Solo dijo: camina, con el mismo tono respetuoso que usaba con las mulas que estimaba. Ella avanzó cuando él lo hizo. Atravesaron la puerta. La gente se abrió apenas. Se escuchó el arrastre de botas. Alguien escupió y falló. Nadie se interpuso. La cadena tintineó contra la baranda y luego quedó en silencio. La respiración de la mujer seguía pareja. El pulso de Jeremiah Jeb Rawlins subió. Lo sentía en la garganta. Mantuvo la vista al frente y no volvió a mirar la tarima. Fuera del corral, el aire era más fresco. Un perro ladró junto al cobertizo lejano. La mula atada al carro de Jeb levantó la cabeza y resopló. Él se detuvo junto a la lanza del carro y por primera vez de cerca la observó. Revisó la marca en su hombro. La piel estaba ampollada y abierta. Sintió rabia, pero no la mostró. Asintió hacia la caja del carro. Agua, dijo señalando el barril. Se movió despacio. Ella siguió sus manos. Siguió sus ojos. No percibió burla. No vio a un hombre buscando poseerla. Vio a alguien apretando la mandíbula al mirar la herida. Ella dio un paso al barril y bebió con tragos firmes, ni rápidos ni voraces. Su garganta trabajaba serena. Dejó el caso sin estrépito. No agradeció. No estaba en deuda. Él no esperaba eso. Eli Tanner y Obadiah O.B. Watts salieron de la tienda y se quedaron en el porche. Rufus Pike merodeaba junto a la puerta del corral, fingiendo contar sogas. Jeb abrió el libro de cuentas. Escribió su nombre, la fecha y una breve nota de custodia regular. Hundió el sello en la página. Dejó el registro abierto para que cualquiera pudiera leerlo. Volvió a mirarla. «Salgo ahora mismo», dijo. «Puedes andar junto al carro. Son 8 millas hasta una choza. Mejor que aquí». Ella no respondió. Su inglés, si lo tenía, no importaba todavía. Miró el camino. Miró a los hombres del porche. Miró el cuchillo en el cinturón de Clyde Cleaver Morton. Asintió una sola vez. Jeb colocó la cadena sobre la caja del carro para que no se viera a lo lejos. Soltó la mula, revisó la herradura trasera que empezaba a aflojarse y decidió que aguantaría. Levantó la lanza, ajustó el perno y subió al asiento. Mantuvo las riendas flojas. No le ordenó seguir el paso. Sabía que sus piernas eran largas. Sabía que sus pulmones resistían. Tenía ojos para verlo. Cuando las ruedas comenzaron a girar, hizo un recuento rápido. Una mula, un carro, un barril medio lleno, un saco de harina de maíz, 2 mantas, un frasco pequeño de ungüento, una estufa fría en casa, y una mujer que había sido vendida como carne, caminando a su lado, sin preguntar qué vendría después.
Sintió ese peso caerle sobre los hombros como una mochila tras la primera milla. No se arrepintió. El arrepentimiento habría sido dejarla atrás. La miró mientras dejaban atrás el último cobertizo. Habló con voz llana. Me llamo Jeremiah Rawlins, pero me dicen Jeb. Transporto carga. Arreglo herramientas. No vendo personas. Los ojos de Savannah Vanna Blackbird se clavaron en los suyos, oscuros firmes. Ella no dijo nada. Su rostro hablaba solo. Miedo escondido bajo control, tensión apretada en la mandíbula, un hilo de preparación para el dolor, y en lo hondo, una pregunta guardada. ¿Qué busca este hombre? Jeb dejó la incógnita sin respuesta. Lo respondería con actos, no con palabras. Tomaron la senda hacia los cañones. El puesto quedó atrás. El viento empujaba polvo raso sobre la tierra. El sol descendía hacia las sierras. Jeb mantuvo la mula a paso constante. Estaba atento a señales de jinetes. Guardó el libro cerca de la rodilla, listo en caso de que alguien los detuviera a pedir pruebas. Planeaba la primera hora agua distancia del puesto, ascenso lento al cauce seco, sin fuego, hasta la oscuridad plena. Planeaba la noche. Encender la estufa, sopa de cerdo, comida sencilla y caliente, petate junto a la puerta, espalda contra la pared de herramientas, al alcance en la oscuridad. Pensó en por qué estaba allí justo en ese momento. No la respuesta fácil. No era solo sal, herraduras o lona. Era algo más. Desde la guerra se había dicho a sí mismo que su trabajo era mantener el camino seguro para la gente y la carga que no hacía daño. Había vivido para que eso fuera cierto. Había dejado pasar peleas que se resolvían solas. Había intervenido en las que no. Ese día había sido de esos. Jeremiah Jeb Rawlins no creía en gestos grandilocuentes. Creía en correcciones pequeñas hechas en el momento justo. Y ese había sido el momento. Savannah Vanna Blackbird caminaba con la vista fija al frente. La marca ardía. La piel bajo el vestido rasgado escocía con el polvo pegado al sudor. Sus piernas se sentían firmes. El estómago vacío. La garganta ya más aliviada. Hizo un repaso silencioso, corte de riesgo, pero sin sangrado. Quemadura en el hombro aún sin infección. Pies adoloridos pero aguantando. La cabeza clara. Intentó imaginar el camino por delante. No conocía esas tierras. No conocía al hombre. Solo sabía esto: la cadena no la arrastraba. El cuchillo del carnicero había quedado atrás. El hombre junto al carro la había visto y decidió apartarla de un final atroz. Eso bastaba para la siguiente milla. No volvieron a hablar antes de la loma. No lo necesitaban. La tarea estaba clara. Su misión era sacarlos del puesto sin pelea y mantenerla con vida esa primera noche. La de ella era seguir en pie, respirar parejo y no mostrar debilidad a nadie que pudiera estar siguiendo. Ella se mantuvo al paso del carro. Él cuidaba que la mula no tropezara con piedras sueltas. El viento se calmó. El crujido de las ruedas sobre tierra dura llenaba el silencio. En la cima, Jeb miró hacia atrás. Ningún jinete, ninguna nube de polvo. Exhaló una sola vez. No relajó los hombros. Había aprendido a no confiar en los tramos tranquilos. Señaló adelante hacia la hendidura de la tierra por donde corría el agua en tiempos de lluvia. Una hora más, dijo, y refugio. Ella asintió, igual que en el corral. El gesto en su rostro apenas cambió, pero él notó un leve alivio en la comisura de los ojos y de la boca. No era consuelo, todavía no. Era solo una marca en el libro interno con el que ella contaba el mundo. El hombre había dicho refugio y sabía dónde estaba. Siguieron. El sol bajó. El aire se volvió más fresco. Un coyote aulló desde la ladera lejana. Jeb afirmó las riendas
y apretó la mandíbula. La mujer acompañó la rueda del carro y siguió andando. Ambos comprendían el trabajo que tenían por delante. Ambos sabían que lo importante era sencillo seguir avanzando. Entrar bajo un techo y cerrar la puerta. El sol ya se había escondido tras las sierras cuando el carro alcanzó el cauce seco. Las sombras se alargaban sobre la roca y la hierba quebradiza. Jeb sacó a la mula del camino principal hacia una vereda angosta que se curvaba tras unas rocas de esquisto ocultas a la vista del llano. No habló, y ella tampoco. Su respiración era pareja, aunque él notó cómo sus pasos se acortaban con el terreno áspero. Lo anotó en silencio. La choza apareció casi en plena oscuridad. Una sola pieza. Tablas grises por los años de viento. Una chimenea de piedra en un extremo. Un cobertizo pequeño que se vencía pero se sostenía. El techo aún servía. Lo había parchado la primavera pasada cuando usó el lugar en un viaje de carga. Detuvo la mula junto al bebedero y la desenganchó frotándola rápido antes de amarrar las riendas al poste. El barril estaba medio lleno suficiente para esa noche. Llenó un jarro y se lo dio a ella primero. Ella bebió sin derramar. Aunque las manos le temblaron un poco al devolverlo, él lo notó. No dijo nada. Empujó la puerta con el hombro y encendió un fósforo dentro. La llama iluminó una única habitación. Mesa tosca, 2 sillas, estufa de hierro en la esquina, un petate en el suelo, un estante con platos de lata y un saco de harina de maíz. Sin cama, sin adornos. Él siguió la mirada de ella recorriendo el espacio. No había miedo, tampoco alivio. Solo la atención de quien dibuja un mapa en su cabeza. Ella permaneció cerca de la puerta hasta que él se arrodilló frente a la estufa y acomodó la yesca. Cuando prendió la pieza, se iluminó. El olor a ceniza fría se fue dando paso a humo y calor. Jeb dejó su chaqueta en una silla y tomó la olla. «Siéntate», dijo, no como orden, sino como palabra con espacio. Ella se sentó en la banca contra la pared, las manos sobre las rodillas. La cadena seguía en su antebrazo. Él puso la olla en la estufa, vertió agua y agregó un puñado de frijoles y una tira de tocino salado. Mientras el agua chisporroteaba, habló por primera vez desde la loma. «Habrá comida. No será rápido». Él no la miró de frente, no la invadió con sus ojos. Ella no respondió, pero se acomodó despacio, como si la rigidez de sus piernas hablara más que su boca. Mientras la olla hervía, Jeremiah Jeb Rawlins colocó una palangana de hojalata sobre la mesa. La llenó con agua tibia de la tetera. Puso un paño doblado al lado y asintió hacia su hombro. «Esa quemadura necesita limpieza». Savannah Vanna Blackbird se quedó inmóvil, mandíbula apretada, y luego miró la palangana y después a él. Jeb no se acercó. «Hazlo tú misma si lo prefieres», dijo simplemente. Volvió a la estufa, ocupado con la sartén. Cuando levantó la vista, ella ya se había bajado el vestido roto, mostrando la X roja grabada en su piel. La carne estaba inflamada, brillante de calor. Ella mojó el paño y lo presionó sobre la herida, sin vacilar, aunque un soplido de dolor escapó entre sus dientes. Jeb observó de reojo, atento a que no se desmayara. No lo hizo. Terminó y tomó el frasco de ungüento que él había dejado junto a la sal. Lo aplicó con dedos firmes y lentos. En la habitación flotaban preguntas como humo. ¿Por qué la habían encadenado? ¿Quién la había vendido? Entendía lo que había pasado en el puesto. Pensó en preguntar, pero lo dejó. Las palabras llegarían cuando debieran. Por ahora lo primero era sobrevivir: calor, comida, descanso. Ese era el orden que él conocía. Sirvió un cuenco cuando los frijoles se ablandaron, le dio una cuchara y se apartó.
Ella comió con movimientos medidos, no como alguien muerto de hambre, sino como quien ha aprendido a no desperdiciar ni un bocado. Jeb esperó hasta que ella terminó la mitad para servirse el suyo. Cenaron en silencio. El único sonido era el golpeteo de la estufa al enfriarse el hierro. Cuando ella empujó el cuenco vacío, él asintió y lo retiró. Se acercó al arcón junto a la pared, sacó una manta gris de lana y la sacudió. El fuego mantendrá la pieza cálida, dijo. Puedes dormir junto a la estufa. Señaló un rincón limpio del suelo. Luego extendió su propio petate junto a la puerta. Ella lo miró mucho rato, luego bajó la vista a la manta en su regazo. Sus hombros cedieron apenas. La desplegó cerca del hogar y se acostó con la espalda contra la pared. Su respiración se fue haciendo más lenta, aunque mantuvo los ojos abiertos, siguiéndolo mientras él revisaba el cerrojo y apagaba el fuego. Cuando al fin se echó en su petate botas cerca de la puerta y el morral a mano, el peso del día le cayó encima. Miró el techo y pensó en los hombres que se habían reído en el corral en Clyde Cleaver Morton, buscando su cuchillo. Pensó en lo fácil que habría sido mirar a otro lado. Se preguntó si alguien vendría cabalgando tras ella. Estaría preparado. Había dejado el rifle años atrás, pero un hombre no olvida cómo pelear cuando la decisión es clara. Al otro extremo de la pieza, ella permanecía quieta, pero sus pensamientos corrían como río desbordado. Esperaba dolor esa noche, quizá la muerte. En cambio, había calor de estufa, comida en el vientre, y un hombre que solo le había quitado las cadenas. Eso la inquietaba más que la crueldad. La crueldad la conocía bien. La bondad olía a trampa, aunque no lo pareciera. Fijó la vista en el resplandor rojo de la estufa y respiró en silencio. Si él quería algo, lo mostraría pronto. Estaba lista para eso, pero aún no lo había hecho. Y eso la hacía preguntarse qué clase de hombre era. Afuera el viento arrastraba por la boca del cañón un eco seco y hueco. Dentro el fuego resistía. Dos extraños compartían un mismo cuarto, unidos por una decisión que ninguno podía deshacer con preguntas que llenaban el aire como tercera presencia. Ninguno las dijo. Todavía no. Las respuestas esperarían al amanecer. La mañana llegó con una luz fría que se coló por la única ventana. El fuego estaba bajo solo brasas rojas, bajo la ceniza gris. Jeb despertó primero. Los años de camino lo habían entrenado para levantarse con el aire quieto del alba. Rodó de lado, revisó el cerrojo y se incorporó despacio cuidando que el suelo no crujiera. La choza seguía en silencio, salvo por la respiración de ella ahora profunda y serena de un sueño verdadero. Eso no lo había tenido la noche anterior. Lo supo por cómo había dormido tensa bajo la manta. Le dio media hora más mientras reavivaba la estufa, colocando yesca y encendiendo un fósforo. El olor a humo corrió el frío hacia las esquinas. Puso la cafetera y echó los últimos granos al agua. Cuando ella se movió, lo hizo con cautela como quien prueba si aún hay techo sobre su cabeza. Sus ojos se abrieron al resplandor del fuego, no a los postes de hierro. Su cuerpo dolía hombros rígidos, caderas resentidas de andar, pero era un dolor limpio, distinto al de las cadenas mordiendo hueso. Se incorporó la manta resbalando por su brazo y lo observó mientras servía café en una taza de lata. Jeb notó su mirada, pero no habló enseguida. Sirvió otra taza, la enfrió con un poco de agua y se la tendió. Savannah Vanna Blackbird la tomó sus dedos apretando fuerte el estaño y bebió un sorbo amargo intenso. El calor le bajó hasta el pecho. Sus ojos se detuvieron en la banda de cadenas que aún quedaba sobre la mesa desde la noche anterior. Jeremiah Jeb Rollins siguió su mirada. Sin decir nada las tomó y salió.
Ella escuchó el chirrido del hierro contra la piedra, luego el golpe seco de un martillo partiendo metal. No volvió a entrar con ellas, solo con un trapo ennegrecido de hollín en las manos. El desayuno fue atole de maíz y una rebanada de carne de cerdo frita delgada. Él deslizó el plato hacia ella. Vanna comió despacio como la noche anterior. Cuando la hambre se suavizó, levantó la vista hacia su rostro. Ojos oscuros firmes, que el día antes se ocultaban bajo el ala del sombrero. Ahora los examinaba con calma, como quien estudia un mapa. Esta vez, Jeb habló primero porque había preguntas que no podían quedarse sin respuesta. «¿Cómo te llamas?», preguntó tono plano sin dureza. Ella apretó la mandíbula. La palabra tardó en salir. «Savannah». Vanna dijo no alto pero claro. Él asintió una vez. «Jeremiah Rawlins». Jeb respondió tocándose el pecho. Vanna repitió ella como queriendo hacer suyo el sonido dentro de aquella choza. Lo miró más rato. Luego, como quien arranca una espina despacio, preguntó: ¿por qué su voz era áspera de tanto silencio, pero afilada? ¿Por qué me sacaste de ese corral? ¿Por qué no me dejaste morir como a las demás? Jeb apartó la sartén y apoyó las manos en la mesa. Porque te habrían partido como res, dijo. No pude quedarme mirando. No lo adornó, no agregó más. Eso era todo lo que tenía y lo que sentía. Los ojos de ella no se ablandaron, pero algo en sus hombros se relajó. Lo creyó o quiso creerlo. Miró hacia la puerta, luego volvió a mirarlo. ¿Quieres pago?, preguntó. Su tono era plano sin vergüenza, solo con la costumbre de un mundo que siempre cobraba. Jeb negó despacio. No, no eres propiedad ni carne. Estás aquí porque es mejor que el polvo del camino detrás de ti. Eso es todo. Sostuvo su mirada hasta que vio la línea de su boca ceder apenas. Se levantó, tomó el hacha apoyada junto a la puerta. Hay poca leña. El fuego no aguanta sin más. Puedes quedarte dentro al calor. Dejó la elección abierta. Salió al frío y empezó a rajar troncos. El sonido seco del acero partiendo la madera se escuchaba claro en el aire helado. Dentro Vanna permaneció inmóvil un momento. La pieza estaba templada. La comida le pesaba en el estómago. Miró el estante con los pocos platos, las herramientas ordenadas junto a la puerta. Nada olía a alcohol ni a enfermedad. Ninguna soga colgaba donde no debía. Respiró hondo y soltó el aire despacio. Se levantó, caminó hasta la puerta y salió descalza al suelo duro. Su sombra cayó cerca del tajo de madera antes de que él levantara la vista. Ella tomó el segundo hacha apoyado en la pared. Jeb estuvo a punto de decirle que no, pero se contuvo. Observó cómo probaba el peso, afirmaba los pies y descargaba el primer golpe limpio en la veta. No habló. Ella tampoco. El ritmo del trabajo se instaló entre los dos como algo más viejo que las palabras. Para media mañana, la pila ya les llegaba a la cintura. Los brazos de Vanna brillaban de sudor. La camisa de Jeb estaba empapada en la espalda. Pararon no por cansancio, sino porque el montón era suficiente. Él llenó el jarro en el barril, se lo pasó. Ella bebió, se limpió la boca con la mano y se sentó en el umbral bajo la sombra del cobertizo. Las preguntas que colgaban desde el primer capítulo se fueron disipando, reemplazadas por otras nuevas. Y Jeb también las sentía. ¿Quién la había vendido y por qué? Los hombres del puesto dejarían pasar esto. Podría protegerla si venían. No dijo nada aún, pero el modo en que mantenía el rifle apoyado junto a la puerta, tras 3 años sin tocarlo, era respuesta suficiente. Vanna lo notó. No comentó. Solo se quedó ahí respirando el aire seco, escuchando el latido firme de su propio pecho. Y por primera vez,
En semanas, quizá en meses, se permitió creer que podría haber otro atardecer. El viento cambió antes del mediodía, trayendo el olor áspero del mezquite y algo más punzante, humo de un fogón lejano. Jeb lo olió al dejar el hacha y pasarse el antebrazo por la frente. Sus ojos barrieron las sierras más allá del cauce. No había polvo ni movimiento, pero el humo le decía que alguien estaba cerca. No se lo mencionó a ella aún. No había razón para cargarle ese peso hasta estar seguro. Lo guardó en la mente como una marca más. Mantenerse alerta. Tener el rifle listo. Dentro de la choza el aire era más cálido impregnado con el olor de los frijoles hirviendo. Savannah Vanna Blackbird estaba agachada junto a la estufa volteando una tira de carne en la sartén. No había pedido cocinar. Simplemente lo hizo igual que había tomado el hacha esa mañana. Jeb la dejó. Una persona necesitaba trabajo para sentirse en pie, y él no iba a quitárselo. Se movía callada pero segura con las manos de quien ya lo había hecho antes, tal vez para sí misma, tal vez para otros que no lo merecieron. Jeremiah Jeb Rawlins entró, dejó el rifle junto a la puerta, sin decir palabra, y sirvió agua de la tetera en 2 tazas. Vio los ojos de ella pasar del rifle a su rostro. Él no dio señal de inquietud, no mostró que había olido humo en el viento. Ella no preguntó, pero la duda estaba en la tensión de sus hombros, en la manera en que sostuvo la respiración antes de soltarla. Cuando se sentaron a comer, él observó cómo manejaba la comida, ya no a la defensiva, ya no midiendo cada bocado como si alguien la fuera a castigar. Ahora comía tranquila despacio, como dejando que su cuerpo recordara lo que era sentirse llena. Al cabo de unos minutos dejó el tenedor y lo miró directo. «Hombres», del puesto dijo su voz áspera pero clara. «Vendrán». Jeb masticó una vez, tragó y asintió. Tal vez respondió. «Podría ser mañana o nunca, pero estaré listo». Los ojos de ella se clavaron en los suyos buscando lo único que importaba, la verdad. Él la dio sin adornos. «No entrego gente, ni por dinero ni por problemas. Si vienen, se irán sin ti». El silencio pesó un largo momento. Luego ella preguntó, «¿Por qué te importa?». Era la segunda vez, pero ahora su voz cargaba más peso. No rabia, solo el cansancio de quien ha sido tratada como mula demasiadas veces. Jeb se inclinó en la silla, codos en las rodillas. «Porque he visto lo que pasa cuando un hombre voltea la cara», dijo. «Toda una guerra se levantó por eso». Sus ojos se perdieron un instante. Campos grises, cercas rotas, cuerpos para los cuervos. Alejó la imagen y volvió a mirarla. «Ya no voy a apartar la mirada». Ella lo estudió como cazadora leyendo huellas. Luego, lenta, asintió una sola vez. Un gesto pequeño, cargado de más que palabras. Después de comer, él recogió los platos, y ella extendió la mano para ayudar. Sus dedos se rozaron sin querer y sin evitarlo. No se apartaron. Fue breve, pero el aire cambió. No blando, aún solo marcado. El día siguió en labores. Jeb reparó la bisagra floja de la puerta, manos firmes, aunque la mente repasaba qué haría si llegaban jinetes. Vanna cosió el desgarrón de su vestido, con tiras de cuero ajustándolo al frente. Se puso debajo una camisa de mangas arremangadas, la tela tensándose en sus hombros. Le quedaba pequeña, pero la llevaba como armadura. Jeb no comentó cómo tiraban las costuras. Al caer la tarde sobre el cañón, él metió más leña, la apiló junto al hogar y revisó otra vez el cerrojo. Vanna acercó la manta al fuego sin que se lo pidieran. No preguntó dónde dormiría él. Ya había visto el petate junto a la puerta, las botas alineadas. Sabía que no se acercaría a menos que ella lo dijera, y para entonces lo tenía claro. Con la noche llegaron nuevas dudas, las mismas que los oyentes tendrían. ¿Quién era ella antes de las cadenas?
Su gente la aceptaría si volvía. ¿Querría siquiera regresar? El modo en que sus ojos se posaban en la ventana antes de volver al fuego dio una respuesta detrás. No había nada a lo que volver. Jeb sirvió el último café, le tendió una taza y dejó que el silencio llenara la pieza. Sin promesas, sin discursos. Solo el chasquido de la estufa y el viento filtrándose por las rendijas. La confianza no se hablaba ahí, se construía de a poco. Con qué cercanía quedaba la manta al fuego, con el rifle apoyado donde ambos podían alcanzarlo, con que ninguno se estremeciera cuando el otro se movía. Antes de que apagara la lámpara, ella preguntó en voz baja, «¿Me vas a mantener a salvo?» Él no parpadeó. Sí, no juramento, no ceremonia, solo un hecho dicho como algo ya grabado en piedra. Ella soltó el aire como si lo hubiera guardado todo el día. Se echó contra la pared y cerró los ojos no de miedo, sino de cansancio. Jeb la miró un momento más, luego apagó la estufa y se recostó en su petate, la mano cerca del morral con el sello y el libro de cuentas. Si la ley llamaba a la puerta al día siguiente, la enfrentaría de frente. El sueño tardó, pero cuando llegó, fue el primero tranquilo en mucho tiempo para ambos. El primer ruido apareció casi al mediodía, un galope solitario repicando en el cauce seco. Luego, otro lento deliberado como hombres que querían anunciarse antes de mostrarse. Jeb se levantó del banco y caminó hacia la puerta. El rostro de Jeremiah Jeb Rawlins permanecía serio, las manos sueltas a los costados. Savannah Vanna Blackbird estaba barriendo ceniza de la estufa. El escobillón se detuvo a medio golpe. Sus ojos fueron primero hacia él, luego al rifle apoyado junto al marco de la puerta. No habló. No hacía falta. Sabía lo que significaba aquel sonido. Jeb salió al umbral. El sol le pegó de frente lo bastante fuerte para hacerle entornar los ojos, pero su mirada se quedó fija en la loma más allá de los matorrales. Dos jinetes aparecieron. Una tercera sombra detrás hasta que se aclararon las figuras. 3 hombres en total. No eran ley ni soldados, solo de esos que creen que un caballo y una chapa inventada compran poder donde no hay cercas. El que iba al frente llevaba un chaleco oscuro que apenas cerraba sobre su panza de hombre sin faena. Sujetaba las riendas como si todo lo que mirara le perteneciera. A su izquierda, un hombre con una cicatriz que le torcía la boca en un gesto de desprecio eterno. El último era joven con la vista nerviosa y la mano siempre cerca de la culata del Colt. Jeb bajó del umbral despacio hasta quedar despejado frente a la puerta. El rifle colgaba flojo en su mano derecha, apuntando al polvo. El hombre gordo frenó a unos 10 metros. Sonrió ancho y habló con tono campechano, de esos que anteceden al despojo. «Buenos días», dijo. «Venimos en paz. Solo buscamos propiedad. No es tuya». Sus ojos se desviaron hacia la choza. «Aquí no hay propiedad», respondió Jeb, voz plana, que cruzó el aire abierto. El otro rió con sorna. «El papel dice otra cosa. La venta fue legal. La marca lo confirma». Jeb alzó el libro de cuentas con la mano izquierda. El sello de bronce brilló al sol como moneda. «Custodia Federal de Carga», dijo, registrada y sellada. «Tu papel no sirve en ningún tribunal de Santa Fe para acá». El gesto torcido de Virgil Scar Haney se profundizó. «Aquí no hay tribunal más que el que cabalga en un caballo», espetó su mano acercándose al hierro. Jeb movió el rifle no rápido, solo lo suficiente para que la culata atrapara la luz. Su mirada se clavó en Jesse Crow, el joven inquieto. Si estallaba la violencia, sería por él. Habló con calma. «No quieren esto. No por una mujer que ayer no les importaba. Den la vuelta y digan en el puesto que nunca la vieron». Dentro, Vanna estaba junto a la mesa, respiración contenida. Escuchaba cada palabra, cada chasquido de pezuñas en la tierra.
Sus ojos se posaron en los restos de cadena que Jeb había aplastado la noche anterior. Pensó en tomar uno en lo que sentiría al blandirlo si aquellos hombres cruzaban la puerta. No era miedo, no el punzante. Era algo más frío, una disposición que no sentía desde hacía años. Sheriff Buford Tate escupió al polvo, cambió de tono más suave, pero con filo. ¿De veras crees que ella vale tu vida, hombre de carga? La mandíbula de Jeb se endureció. No, mi vida, contestó, pero mataré si dan un paso más. Las palabras cayeron como hierro, sin fanfarroneo, sin alarde, solo verdad desnuda. Ellos lo vieron, cómo se plantaba equilibrado, rifle en mano como viejo hábito. Ni un temblor, ni un tic. Jesse congeló la mano sobre la funda. Scar murmuró algo bajo. El líder maldijo entre dientes, tiró de las riendas. Al diablo con esto, dijo. Hizo girar al caballo con brusquedad, la grava volando. No vale la sangre. Se alejaron al paso primero, porque hombres como esos no saben retirarse sin orgullo, y luego más rápido hasta que el risco los tragó. El polvo quedó flotando largo rato en el sol. Jeb lo siguió con la vista hasta que el último eco murió. Entonces bajó el rifle, entró a la choza y lo apoyó en la pared. Su cara se mantuvo dura un instante antes de relajarse. Vanna no se había movido. Sus manos apretaban la mesa tan fuerte que quedaban marcas blancas donde los dedos habían hundido la piel. Cuando él la miró, ella buscó sus ojos como quien decide qué viene después. Cadenas, órdenes, algún precio. Pero Jeb solo dijo, ya está, no volverán. Ella no respondió al instante. La garganta le trabajó como si la palabra se quedara atorada. Luego dijo baja, pero firme, lo creo. 2 palabras, nada más, pero pesaron lo suficiente para cambiar el aire en la habitación. Ella se dejó caer despacio en la silla, como si sus piernas hubieran olvidado cómo sostenerla. Jeremiah, Jeb Rawlins, sirvió agua, puso la taza frente a ella y dejó la mano un segundo más de lo necesario. No la tocó, solo cerca, como una oferta que podía aceptar o rechazar. Savannah Vanna Blackbird la miró, luego lo miró a él. Y esa vez su mirada ya no cargaba la vieja pregunta de qué quería de ella. Era otra cosa, algo que se parecía mucho a la confianza. Las dudas que cualquiera tendría. ¿Volverían esos hombres? Jeb pelearía por ella o se rendiría. Vanna resistiría o huiría si regresaba el peligro. Encontraron respuesta en aquel umbral, en aquella nube de polvo que se alejaba de la choza. Y aunque ninguno lo dijera en voz alta, ambos sabían que la pelea no había sido solo por su libertad. Había sido una prueba, que quedarse era más fuerte que escapar. Y que por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos tenía que enfrentar el mundo en soledad. Esa noche, con la estufa brillando y el viento cayendo suave contra las paredes, Vanna corrió su manta más cerca del fuego. Jeb no preguntó, solo movió su petate la misma distancia hacia la lumbre. Entre ambos, el silencio ya no sonaba vacío, no frío, sino como un suelo firme bajo los pies. El viento se apagó al anochecer, dejando un silencio que hacía sentir al mundo demasiado grande afuera y la choza demasiado chica. Jeb avivó las brasas y dejó el atizador a un lado. Escuchaba el crujir del hierro mientras el calor se acomodaba en la estufa. Vanna permanecía junto a la pared con la manta jalada hacia la hoguera. No había dicho mucho desde que los jinetes se fueron. Él tampoco. Ya no quedaba nada que explicar de esa pelea. Ambos habían entendido lo que significaba. Jeb se quedó un buen rato en la mesa, después de la cena, pasando un trapo por el cañón del rifle, revisando el mecanismo, engrasando las bisagras. No porque lo necesitara,
sino porque sus manos pedían trabajo mientras su cabeza se aquietaba. Le dijo a ella que no regresarían. Lo creía casi del todo, aunque sabía que hombres orgullosos daban vueltas como lobos cuando cambiaba el viento. Estaba preparado si pasaba. La pregunta que lo rondaba ahora no era sobre ellos, era sobre ella. ¿Qué quería a partir de ahora? ¿Veía esa choza como una parada o como un final? No iba a forzar la respuesta. A nadie se le empuja después de pasar años siendo empujado. Cuando por fin dejó el rifle a un lado, la encontró mirándolo. No con dureza, no con recelo. Solo mirándolo, como si llevara desde el corral midiendo cada gesto suyo. La luz de la lámpara le revelaba lo joven que aún era, aunque gastada en las orillas por demasiado camino duro. Ella no apartó la vista cuando sus ojos se cruzaron. Lo sostuvo largo rato antes de hablar. «Matarías por mí», dijo. No era pregunta, eran palabras cargadas de algo que él aún no sabía leer. «Lo habría hecho», contestó él, «si hubiera hecho falta». Ella parpadeó lento, luego preguntó, «¿Por qué otra vez? Ahora no hay leyes que te obliguen». Jeb se inclinó hacia adelante, antebrazos en las rodillas. Su voz salió baja, tranquila. «Porque ya no pienso quedarme mirando cuando pasan cosas malas, y sé que puedo detenerlas. Eso es todo». Esperó que ella lo pusiera en duda, que lo llamara mentira. No lo hizo. Solo se quedó ahí, mandíbula firme, archivando esa respuesta en lo profundo. Tras un silencio largo, dijo una palabra que él no esperaba, segura. Su voz ya no llevaba la dureza de antes, sino una grieta, como algo rompiéndose bajo peso. La repitió más suave, segura. Él asintió una sola vez. «Mientras yo respire». Las palabras fueron sencillas, pero pesaron fuerte en el espacio entre ambos. Ella inhaló con un temblor que luego se suavizó. Por primera vez desde que la había visto encadenada a los postes, su cuerpo se relajó. Apenas, pero lo suficiente. Los hombros bajaron. Las manos crispadas todo el día se abrieron sobre la manta. Se acostó de lado mirando la estufa. Los ojos entrecerrados, aunque sin dormir. Él conocía esas señales. Sabía que estaba esperando. Quizá que el mundo se volviera duro otra vez. Quizá algo distinto. Jeb desenrolló su petate más cerca del fuego. No demasiado. Lo suficiente para que si ella despertaba con miedo en la oscuridad, no tuviera que buscarlo lejos. Se recostó y quedó mirando las vigas bajas del techo hasta que la lámpara se apagó y sopló la llama. Durante mucho rato, solo quedó el sonido del viento rascando las rendijas y el ritmo parejo de 2 respiraciones en una misma habitación. Cuando despertó después, el fuego estaba bajo pero vivo. Se movió para avivarlo y se detuvo. Ella estaba allí, de rodillas junto a su petate envuelta en la manta. El cabello suelto brillaba a la luz del fuego. Su rostro sereno, pero sus ojos ya no tenían miedo. Tenían algo distinto, algo elegido. «¿Tienes frío?», preguntó él con voz ronca de sueño. Ella negó despacio con la cabeza. «No tengo frío», susurró. Su mano descansó firme en el pecho de Jeremiah Jeb Rawlins, delgada, segura, sintiendo el latido bajo sus costillas. No se movió rápido, tampoco él. Podría haber preguntado qué quería, pero la respuesta estaba en sus ojos, y por primera vez en su vida no necesitaba palabras. «Savannah», empezó, pero ella lo silenció con un leve movimiento de cabeza, como diciendo que no hacía falta hablar. «No ahora, no aquí». Jeb permaneció quieto, dejándola marcar el ritmo. Su respiración se cortó un instante cuando sus brazos la rodearon bajo la manta, manos descansando suavemente en la curva de su espalda. El calor que los unía no era de prisa ni fuego. Era lento, constante, como algo ganado después de demasiadas pérdidas y poca entrega en ambas vidas. Ella apoyó la frente en su mandíbula,
como quien se ancla contra la corriente, y él la sostuvo ahí, sin empujar ni tirar, solo abrazando, hasta que el temblor en su aliento se apagó. Cuando al fin se recostó a su lado, la manta enredada cubría a los dos. El silencio que siguió no era pesado. Se sentía como un suelo firme donde podrían pararse al amanecer. La mañana llegó de golpe con una luz gris extendiéndose por el piso de tablas. Humo rizado escapaba por la garganta abierta de la estufa. Jeb despertó primero el viejo hábito de abrir los ojos antes que el mundo. Se quedó quieto un momento escuchando. Su respiración estaba acompasada contra su pecho, el calor de su cuerpo encajado junto al suyo, bajo la manta. La noche le regresaba en retazos, la quietud de su mano, sobre su pecho la forma en que se había movido sin miedo, como ninguno habló, porque las palabras lo habrían hecho más pequeño. Salió con cuidado para no despertarla, botas suaves en el suelo. El aire mordió frío apenas dejó la manta. Avivó la estufa, puso agua en la tetera y salió al abrevadero. El suelo crujía bajo sus botas. Una fina escarcha cubría la tierra, de esas que anuncian un invierno duro y cercano. La mula resopló bajo el vapor, escapando en nubes blancas. Jeb le frotó el cuello mirando las lomas. No había jinetes, no había polvo. Aún así repasó el horizonte 2 veces más antes de volver adentro. Savannah Vanna Blackbird se incorporó cuando cerró la puerta. La manta envuelta en sus hombros, el cabello suelto, cayéndole oscuro por la espalda. Sus ojos lo siguieron mientras cruzaba la pieza, calmos pero con un peso nuevo. La noche había cambiado algo que ninguno nombraría aún. Ella no mostraba vergüenza. No tenía la mirada de alguien esperando culpa. Era la de quien mide lo que vendrá tras una elección. ¿Dormiste?, preguntó él. Ella asintió una vez. Mejor en mucho tiempo, dijo voz áspera por la mañana, y por tanto silencio, pero sin filo alguno. Jeb sirvió café, empujó la taza hacia ella y la observó aferrar el estaño, como si sostuviera más que calor. Sus dedos fuertes con cicatrices en los nudillos manos, de quien había trabajado peleado, quizá robado, para sobrevivir. Se preguntó qué había sido de su vida antes de las cadenas. Se preguntó si algún día se lo contaría. Ella rompió el silencio primero. Tú cumples promesa, dijo, ojos fijos en él, sobre el borde de la taza. La mandíbula de Jeb se endureció como si el recuerdo del enfrentamiento de ayer aún tuviera esquinas afiladas. Dije que lo haría. Ella lo miró un instante más. ¿Todavía me quieres aquí? No fue suave, no fue súplica. Era la pregunta dura de quien siempre había sido tomada, nunca elegida. Sí, respondió él, firme como piedra. Si tú quieres estar aquí. Algo se aflojó en sus hombros como una cuerda cortada. No sonrió. Vanna no parecía alguien con muchas sonrisas guardadas, pero sus ojos se clavaron en los de él, y eso bastó. Comieron en silencio roto solo por el roce de las cucharas. Después ella se puso en pie. Ajustó la camisa vieja sobre su pecho y preguntó, ¿trabajo? La palabra salió cortada como quien quiere ocupar las manos antes de que la cabeza se llene de cosas pesadas. Jeb asintió. El techo necesita arreglo antes de que caiga la nieve. El día se estiró largo. Trabajaron codo a codo, él en el cobertizo, martillo firme en la mano, ella cargando tablillas como si no pesaran nada. Se sostuvo en la escalera pese al viento que le desordenaba el cabello. Él la miró más de una vez, no con hambre, sino con el respeto callado de un hombre que ve fuerza donde el mundo había visto ruina. Al caer la tarde, el parche quedó firme, las uniones selladas contra la lluvia. Amontonaron leña hasta que la pila les llegaba a la cintura, suficiente para el primer hielo. Al anochecer, Vanna se lavó en el abrevadero, vertiendo agua de un jarro sobre sus brazos, y rostro,
su aliento empañando el aire frío. Jeb desvió la mirada al principio, por costumbre, pero volvió a mirarla cuando escuchó su risa. Un sonido suave breve se le escapó sin querer. Le golpeó más fuerte de lo que pensaba. Hacía años que no escuchaba algo así. Tal vez nunca. Dentro de la choza olía a humo y a hierro. Jeremiah Jeb Rollins dejó el rifle sobre la mesa, revisó 2 veces el cerrojo. Al girarse, Savannah Vanna Blackbird estaba de pie junto a la estufa, el cabello aún húmedo, llevando el vestido remendado sobre su camisa. Se abría en la garganta donde el cordón de cuero se había aflojado. No lo ajustó. Tampoco se apartó cuando él dio un paso más cerca. Las preguntas que cualquiera guardaba desde el inicio volvieron en silencio. ¿Se quedaba por seguridad o por él? Él empujaría buscando más ahora que la puerta estaba entreabierta. ¿Se convertiría esto en otra cadena? Las respuestas llegaron calladas, en la forma en que Jeb se detuvo a un brazo de distancia y dijo: «Estás cansada. Come primero». Sencillo. Como un hombre que sabía lo que era arrebatar y no quería ser parte de ello. Comieron despacio constantes. Después ella se levantó sin ruido y extendió la manta más cerca de su petate que la noche anterior. Al recostarse su espalda, rozó el brazo de él. No se movió. Ella tampoco. El silencio habló por ellos. Llano vacío. Llano frágil. Lleno. Como el espacio entre 2 personas que habían caminado demasiado en la oscuridad y empezaban poco a poco a creer otra vez en la luz. La nieve llegó temprano, callada, pero filosa, cubriendo de blanco la loma y dejando escarcha en el abrevadero. Jeb despertó antes del amanecer. Su aliento se hacía niebla en el aire frío que se colaba por las paredes. La estufa había bajado durante la noche, pero aún guardaba un núcleo rojo bajo la ceniza. La alimentó despacio escuchando el chisporroteo de la resina. Al volverse Vanna, ya estaba despierta. Acostada de lado la manta, hasta el cuello pero con los ojos abiertos, siguiéndolo como siempre. Silenciosa, atenta, midiendo el peso de cada día antes de que empezara. «¿Tienes calor suficiente?», preguntó él voz baja para que no sonara a orden. Ella asintió. Su cabello suelto caía sobre los hombros oscuro contra la lana. Se incorporó despacio y ajustó la camisa vieja en la garganta. El cordón de cuero estaba gastado, pero no parecía importarle. Él le tendió una taza de café, el vapor subiendo en la luz gris. Bebió sin hablar, y él dejó que el silencio se quedara. Ya se estaban volviendo buenos en eso, en un silencio que no era vacío sino fuerte, capaz de sostenerlos a los 2. La observó sobre el borde de su propia taza. Ella había cambiado en pequeñas cosas desde la primera noche. Más que el vestido cosido, más que el peso recuperado con comidas regulares. Ya no encogía los hombros, ya no apretaba la mandíbula como trampa. Todavía se movía como guerrera, pero con un filo más blando, como si hubiera dejado de esperar que el suelo se abriera bajo sus pies. A media mañana, hicieron faenas partiendo lo que quedaba de leña. Ajustaron los puntales del cobertizo contra la carga de nieve, revisaron los cascos de la mula por grietas de hielo. Ella se mantuvo cerca cargando más de lo que le correspondía sin quejarse. Y Jeb la dejó porque entendía lo que el trabajo hacía por una mente llena de fantasmas. Al terminar, se sentaron en el umbral bajo un sol pálido que daba más luz que calor. Ella miró al cauce seco, ojos fijos en la nada, y habló. Su voz áspera lenta como palabras, sacadas de lo más hondo. «¿Crees que vuelvan?» Él negó con la cabeza. «No». Se fueron para siempre. Dejó caer la siguiente verdad con ello. Pero hombres así no olvidan cuando los hacen reírse de sí mismos. Así que seguimos preparados. Ella giró la cabeza hacia él. «Siempre preparado», aprendí a la mala, respondió.
Su mandíbula se tensó, la vieja guerra asomando un instante en sus ojos. Rostros en el barro, órdenes sin sentido, gente que no pudo salvar. Lo empujó al fondo. Ahora me limito a mantener las cosas firmes. Con eso basta. Vanna no insistió. Solo asintió como si esa respuesta encajara en lo que ya había resuelto de él. Luego dijo algo que lo tomó por sorpresa. Yo también me quedo. Su voz no titubeó. No era pregunta, era un hecho. Como si lo hubiera grabado en el aire frío entre ambos. Algo se aflojó en su pecho, una cuerda que llevaba semanas apretada. La miró, y vio cómo las líneas duras de su rostro cedían a una fuerza más tranquila. Entonces haremos que este lugar aguante, dijo él, y su tono coincidió con el de ella. No era una promesa envuelta en palabras bonitas. Eran dos personas trazando un plan. Dentro, mientras el guiso espesaba en la estufa, Savannah Vanna Blackbird sacó un pequeño envoltorio de su manta. Jeb no lo había visto antes. Un pedazo de cuero amarrado con tendones. Lo abrió despacio. Colocó frente a él lo poco que poseía: un collar de cuentas gastadas por el tiempo, un trozo de hueso pulido, una tira de tela deshilachada en las orillas. Tocó cada uno como si guardara un peso inmenso. Jeb no preguntó de dónde venían ni quién se los había dado. Hay cosas que un hombre no pregunta si quiere conservar la confianza. Solo dijo, ¿quieres un sitio para eso? Ella asintió, y antes de que cayera la noche, él clavó una repisa contra la pared. Las preguntas que cualquiera aún llevaba dentro. ¿Sería ella algo más que un cuerpo arrancado de un poste? ¿Reclamaría esta vida como suya? ¿La dejaría él ponerse en pie como igual? ¿O la mantendría como algo rescatado? Hallaron respuesta en ese gesto simple. Sus tesoros en un estante. Sus manos clavando clavos sin pedir razones. Cuando cayó la oscuridad, la lámpara y la estufa bañaban la pieza en un resplandor cálido. La nieve golpeaba la ventana como dedos. Vanna estaba junto al fuego, el cabello trenzado y suelto sobre un hombro, la camisa de él abierta otra vez, en la garganta la piel arropada por el resplandor. Jeb dejó el libro de cuentas en la repisa, el sello de bronce a un lado. Luego la miró lo suficiente para sentir un tirón profundo en el pecho. Cruzó despacio la habitación, botas suaves sobre las tablas, y se detuvo cuando los ojos de ella se alzaron hacia los suyos. No había miedo ya, tampoco dudas. Tomó su mano, grande, fuerte, marcada por cicatrices como la de él, y la sostuvo sin prisa. ¿Estás segura?, preguntó, porque lo preguntaría siempre aunque la respuesta nunca cambiara. Sí, respondió ella, firme, clara. Sus dedos se aferraron a los de él como si quisiera mantenerlos ahí. Y esta vez, cuando sus labios se encontraron, no fue el murmullo de la noche anterior. Fue más profundo, más pesado. Algo que había estado aguardando tras millas de camino áspero y días de silencio quebradizo. Después Jeb la tendió despacio junto a la estufa manta, bajo sus hombros, el hierro ardiente detrás de él. Su aliento se quebró una vez, no de miedo, sino de algo nuevo. Él mantuvo sus manos firmes, dejándola guiar, dejándola decidir cuándo lo lento se volvía más. Más tarde, cuando el fuego se hizo brasas y la lámpara palideció, quedaron enredados en un silencio que decía más que cualquier palabra. Afuera la nieve seguía cayendo suave, segura, sellando el mundo en blanco. Adentro, dos personas que ya no tenían nada que negociar, sostenían lo que habían construido con las manos, calor, confianza y un frágil inicio de algo que se parecía a una vida. El deshielo llegó lento, rompiendo el invierno día tras día. A inicios de marzo, la nieve se había retirado a las sombras del cauce, dejando la tierra húmeda, blanda. El agua corría fina, donde el sol de verano había cocido el suelo.
una hebra que prometía hierba nueva. Jeb estaba afuera al amanecer, el abrigo abierto contra el frío, mirando cómo el sol secaba la escarcha sobre el lomo de la mula. Detrás de él, humo subía recto de la chimenea. Adentro, la choza olía a café y leña. Y a algo que no sabía que extrañaría si un día faltara un calor que venía de más que fuego. Vanna se movía por la pieza con una calma que antes no tenía. Sus pasos eran silenciosos no porque quisiera ocultarse, sino porque el hábito de la cautela aún la envolvía como polvo viejo. Dejó un cuenco sobre la mesa y al enderezarse apoyó la mano en su vientre. Era un gesto pequeño, apenas una curva bajo la camisa de él, pero Jeb lo vio. Ya había notado cómo se cansaba en la escalera, cómo se sentaba más tiempo junto al fuego en las noches. No había dicho nada esperando a que ella hablara cuando quisiera. Ahora lo miró directo a los ojos y dijo una sola palabra cargada con todos los caminos que habían caminado desde aquel corral vida. Presionó la palma con más fuerza contra su vientre. Aquí, adentro. Su voz no tembló. Su rostro no se quebró. Miró a Jeremiah Jeb Rawlins como una mujer que mide si el suelo resistirá lo que viene. Jeb no se movió por un largo instante. No porque dudara, sino porque algo profundo en él, algo endurecido y oxidado, se abrió de golpe. Avanzó despacio, las tablas crujiendo bajo sus botas, y puso su mano sobre la de Savannah Vanna Blackbird. Cálida, sólida, real. Preguntó aunque la respuesta ya estaba en sus ojos. Ella asintió una vez, y el aire que soltó fue como un peso que había cargado desde la guerra, al fin liberado. No habló al principio, solo la rodeó con sus brazos, apretándola fuerte contra sí. Y por primera vez en años bajó la cabeza y cerró los ojos sin vergüenza. Cuando se apartó, su quijada estaba marcada por algo nuevo, no dureza, no el filo viejo de un hombre que espera que el mundo arda. Era firmeza, la que nace cuando un hombre ya sabe para qué vive. «Entonces lo hacemos bien», dijo voz baja pero segura. «Si quieres palabras formales, iremos hasta el predicador. Si quieres aquí bajo este techo, me pararé frente a la estufa y juraré lo que importa». Los ojos de Vanna volaron hacia la repisa que él había levantado meses atrás, el collar de cuentas, el hueso labrado, la tira de tela ordenada. Luego volvió a mirarlo. Aquí dijo firme, a nuestra manera. Esa noche, con el viento colándose suave por las rendijas y la estufa iluminando las paredes, se pusieron frente a frente en el espacio que habían construido con sus propias manos. Sin público, sin papeles. Solo dos voces diciendo verdades tan firmes como el hierro, quedarse, guardar, luchar si hacía falta y jamás apartar la mirada otra vez. Cuando terminaron, él la besó como un hombre que ya no tiene miedo, solo promesa. Ella lo besó de vuelta como alguien que había esperado demasiado por una vida que pudiera llamar suya. Las preguntas que habían perseguido cada tramo de esta historia: ¿sería libre o vendida otra vez? Él resistiría cuando llegara la pelea. ¿Podrían dos almas rotas levantar algo digno de guardarse? Hallaron respuesta en esa habitación. El libro de cuentas yacía cerrado en la repisa. La cadena rota seguía en la tierra donde él la había dejado. Y en su lugar estaba algo vivo, nacido del silencio y hecho sólido por elección. La primavera trajo verde al cauce, y con ella, trabajo. Jeb levantó un segundo corral, sus manos curtidas sobre la madera. Y Vanna cosía ropitas tan pequeñas que cabían en su palma. Comían en el umbral cuando el aire se templaba. Y a veces, cuando el cielo ardía rojo, al atardecer ella reía bajo un sonido que se volvió tan constante como el viento entre el mezquite. Para el verano, el llanto de un niño se sumó a aquel sonido. Y por primera vez en años,
Jeb creyó que lo que veía no era un momento prestado, no algo que el mundo pudiera arrebatar. Era hogar, era sólido, y ningún hombre vivo podría arrancarlo jamás.